Un segundo. Ok, listo. Muy buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan hoy día acá, conectados por Zoom, también a través de las redes sociales del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Para mí es hoy un gusto estar por acá compartiendo con ustedes y muy agradecido también de todas las personas participantes que se encuentran conectadas. Em, Hoy tenemos, nos acompaña el doctor Olea en el 19º coloquio titulado y lanzamiento del libro 80 recomendaciones para evitar los tóxicos. Exige un entorno más saludable para que no plastifiquen tu vida. El doctor Nicolás Olea es doctor en medicina, catedrático emérito de la Universidad de Granada en España. Es referente internacional en el estudio de los contaminantes químicos y su impacto en la salud, especialmente en la disrupción endocrina y el cáncer hormonodependiente. Ha publicado más de 400 artículos científicos con un índice H superior a 70 y ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea en regulación de químicos y salud ambiental. Es socio fundador de Alimenta, el think tank de transformación alimentaria y de la International Academy of Environmental Medicine, miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III y primer director científico del IBS Granada. Actualmente coordina el grupo de Medio Ambiente y Endocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Le doy el paso entonces a mi compañera Patricia, por favor. Muchísimas gracias, David. Bueno, les damos una calurosa bienvenida a los que nos están viendo en forma directa de los diferentes países. Muchas gracias por su presencia, al igual a los que nos van a ver en forma diferida. Hoy nos reúne un tema crucial, la relación entre la salud, el ambiente y los químicos que nos rodean. Nadie mejor que el doctor Nicolás Olea para guiarnos en este camino. En un contexto global, podemos ver que Costa Rica aproximadamente utiliza 23,4 kilogramos de plaguicida por hectárea por año, de acuerdo a la FAO Stat del 2021. Y a nivel mundial se consume alrededor de 2,5 a 3 kilogramos por hectárea por año. Somos, el caso de Costa Rica, un país verde en imagen, pero cifras rojas en agroquímicos. La salud está en juego. 385 millones de intoxicaciones agudas por plaguicida cada año, de acuerdo al Organismo Mundial de la Salud. En Costa Rica, con intoxicaciones frecuentes en zonas piñeras y bananeras, de acuerdo a la IRES de la Universidad Nacional, presentando riesgos crónicos como cáncer, infertilidad, Parkinson, alteraciones tiroideas, entre todas. Es por ello que lo que comemos, bebemos y respiramos definen nuestra salud presente y futura. Por otra parte, los disruptores endocrinos interfieren con el sistema hormonal incluso en dosis bajas. Riesgos como la infertilidad, problemas de desarrollo, obesidad, diabetes, cáncer, hormonodependientes. Esto hace que veamos que si dañamos las hormonas, dañamos el plano maestro de la vida. Y desde la voz de la ciencia, como el Organismo Mundial de la Salud y la OPS, piden reducir esos plaguicidas altamente peligrosos. La IAR, por su parte, también tiene sus listas de los probables cancerígenos y cancerígenos para dejarlo de utilizar. Y la Sociedad de Endocrinología también nos presentan que estos problemas son una amenaza global a la salud pública. Es por ello que el mundo científico pide acción, el mundo político debe escuchar. Camino a la prevención, que es nuestra respuesta,
donde se puede tener agricultura sostenible sobre insumos, regulación más estricta y vigilancia, medicina preventiva, actuar antes de la enfermedad. Es por ello mejor prevenir. Hoy es el mejor regalo a las generaciones del mañana. Con este panorama, es un honor presentar al doctor Nicolás Olea, quien con su segundo libro nos invita a reflexionar y actuar. Su voz, basada en ciencia y compromiso, nos ayudará a abrir los ojos al futuro de la salud y el ambiente. Adelante, doctor Olea. Buenas tardes o buenos días en Costa Rica. Un placer estar aquí de nuevo. No es la primera vez que nos vemos y creo que es una de las mejores oportunidades para comentar todo lo que estamos haciendo y lo que ha pasado en los años desde la última vez que tuvimos ocasión de vernos allí en persona. Agradezco enormemente a Docinade, al doctorado, el darme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y sobre todo hablar en positivo, que es lo que comentábamos hace un minuto, ¿no? Ya está bien de asustarnos a ver si podemos hacer algo para reducir la exposición. Conocemos medidas de carácter administrativo y general, presionando a los estados para que sean más estrictos en la aplicación del conocimiento científico, pero también lo que vamos a hablar hoy es medidas de carácter más personal que podemos hacer en los diferentes ámbitos del día, ¿no? La forma de producir los alimentos y qué alimentos consumimos, cómo prepararlos, cómo envasarlos, pero hablaremos también de exposición a cosméticos y productos de cuidado personal, al interior del domicilio, a la calle y a un mundo que es nuevo, completamente nuevo, que es el mundo de los textiles, ¿no? La exposición humana a contaminantes químicos derivados del uso de los textiles. Y como bien decía, a ver si. Como bien decía, aprovechamos esta conferencia por el lanzamiento del libro 80 recomendaciones para evitar los tóxicos, que será presentado oficialmente el día 15 de octubre en España y que aprovecha el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición para presentarlo en un foro público. Eh, Esta es la nueva portada y esto es lo que quiere ser muy claro, ¿no? Reducir la exposición a disruptores endocrinos y hemos añadido, Cristian y David, toda la historia de microplásticos, ¿no? Tenemos una información valiosísima y extensísima sobre la contaminación ambiental por plástico y aparecen las imágenes de las ballenas y las tortugas enredadas en una bolsa de plástico en medio del Atlántico, pero no sabemos muy bien cuánto de esto está afectando a salud humana y qué es lo que podemos hacer. El libro entonces es continuación de los anteriores, Libérate de tóxicos, que apareció en el 19. Yo digo siempre en el 2019 AC, lo veremos mucho en mi diapositiva, que no es antes de Cristo, sino antes de COVID, cuando parecía que todo iba a ser posible y los estados estaban, bueno, y bueno, parecía todo ecologista. En el año 23 se hace una reedición completa y ahora aparece pues esta continuación que es mucho más fijado en recomendaciones. El libro tiene esta parte de contenido, repasa los conceptos de disrupción endocrina, introduce todo el mundo de microplásticos y nanoplásticos y tiene una historia compleja, muy triste, que nosotros ya llamamos hijas del petróleo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que todo lo que hablemos esta tarde, todo, Patricia, todo es compuestos derivados del petróleo, todo, ya sean los plásticos, los pesticidas, los fertilizantes o los productos de cuidado personal, y esos compuestos han llegado al organismo vivo, incluido el humano, y al final lo que tenemos es una generación del siglo XXI, la gente que aquí conocemos como generación em, X o generación alfa, que están clarísimamente expuestos desde el momento del nacimiento. Y eso es una de las funciones, una de las tareas que tenemos que olvidar. Em, el contenido, entonces, es repasar el concepto de interrupción endocrina y metabólica, petróleo para todas y todos, efectos de los disruptores endocrinos sobre la salud humana, ocuparemos con esto los primeros 10 minutos, y a continuación una lista grande comentada de formas de disminuir la exposición en esas 80 recomendaciones para evitar los tóxicos.
La justificación de todo esto es sanitaria y lo ha dicho muy bien David. Y al principio tenemos un problema de salud humana grave, los patrones de enfermedad están cambiando y esos patrones de enfermedad se deben de alguna manera a cosas como esta, ¿no? La revista científica y médica The Lancet publica hace unos meses esta tendencia inexplicable. ¿Por qué está aumentando de esta manera llamativa el cáncer? Que es una cosa, Cristian, que todos sabíamos, pero no para gente joven. Es decir, que los mayores tengamos más riesgo de cáncer es una cosa previsible, porque vivimos más y tenemos más eventos que conducen a cáncer, pero no este adelanto en la forma de presentación de la mayor parte de los cánceres comunes. Cuando yo acabé la carrera en el año 77, una enferma de cáncer de mama tenía 68 años y tenía una pupa en la mama que no se le había enseñado a nadie, no fueran a decirle que aquello era malo, y era claramente malo, ¿no? Ahora es una chica de 32 años que debuta con un cáncer extendido, ¿no? Un cáncer de mama extendido. Estos cambios en los patrones hacen que se tema que la generación X, que los millennials y sobre todo la generación Z y del siglo XXI, pues tengan mayor riesgo de enfermedad. Si no hacemos nada, si no hacemos nada, parecería que todo el mundo dentro de 20 años va a padecer cáncer, los mayores y los jóvenes. Y todo esto sugiere, y es lo importante de esa publicación, es que sugiere que hay exposiciones tempranas ocurridas en fases tempranas de la vida de cada individuo que condicionan la aparición de la de la enfermedad de forma tan temprana, tan precoz. No se habla en ese artículo tan potente de medicina de la genética ni la de predisposición genética. Se habla de formas de vida, hábitos y exposiciones que condicionan el riesgo de enfermedad. Entonces, con eso, lo importante es desarrollar estrategias de intervención, porque si no lo hacemos, esto no tiene un futuro muy importante. Nosotros nos hemos dedicado, como bien decía Patricia, durante años a estudiar la exposición a contaminantes químicos que afectan a las hormonas. Es lo que conocemos como disruptores endocrinos. Sustancias químicas que sin ser carcinogénicas, ni mutagénicas, ni tóxicas para la reproducción, eso que ustedes conocen también como CMR, sin ser CMR, son tóxicas porque modifican las hormonas. No hay más de 50 hormonas en el organismo y son las mismas en las especies animales. La hormona tiroidea es la misma en los anfibios que en los humanos. Y esos mensajeros químicos pueden ser alterados, engañados, como dijo un joven en una conferencia, hackeados por algunos de los 245.000 compuestos químicos que la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas reconoce que hay de síntesis. Es decir, que se han incorporado al mercado en los últimos siglos y un poco más, debido al conocimiento y al desarrollo de la síntesis de estos compuestos. Pues bien, algunos de estos compuestos químicos novedosos, de estos 245.000, son disruptores endocrinos. Y aquí pongo algún ejemplo. El bisfenol A del empaste dental o del interior de las latas de conserva de piña, o el triclosan del colutorio bucofaringio de esta mañana, o el polibromado que tiene tu sofá que has comprado con una etiqueta de no arde, o los eftalatos que ablandan el PVC, o las benzofenonas de la crema solar, o los organofosforados, ya sean pesticidas o retardantes de la llama en muchos objetos de consumo, los alquilfenoles, muy conocidos en la agricultura, porque han sido los surfactantes usados durante años para que el pesticida, por ejemplo, se pegue sobre la hoja, los parabenos, aditivos de los cosméticos, o el gran mundo, que esto es una novedad, de los compuestos perfluorados, aquellas cadenas de carbono que tienen los hidrógenos sustituidos por flúor y que ahora nos damos cuenta de que estando en miles de aplicaciones, las vamos a ver a lo largo de la tarde, son terriblemente persistentes. La Unión Europea ha definido para estos compuestos como Forever Chemicals, los compuestos químicos para siempre, para distinguirlos del DDT, que ya sabíamos que era persistente, porque este, al ser fluorado, es absolutamente indigerible.
Todos estos compuestos, todos los que están en esta página, todos, ninguno de ellos sale de ninguna rama ni se cría en ningún campo de cultivo, todos son derivados del petróleo. Porque derivados del petróleo son los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los plásticos para envases, compañeros, 400 millones de toneladas de plástico al año, la construcción, la ropa, nadie de los que estamos aquí, a lo mejor Patricia, que es más elegante, va vestida de algodón o de lino, los demás llevamos estas camisillas de poliéster, que es lo mismo que la botella de Coca-Cola de litro y medio, es decir, derivado del petróleo, igual que el PET, es decir, fibra sintética barata y que nos permite ir vestidos como señores, ¿no? Los detergentes, los jabones, los blanqueantes, los suavizantes, los perfumes, los productos de cuidado personal o el mismo caucho sintético. Estos son los datos de la Unión Europea de la producción de plástico como ejemplo de uso del petróleo hasta el año 2020. Estamos ya en el orden de las 400 millones de toneladas anuales, 400 millones de toneladas anuales. Pero lo malo no es esto, lo malo es que estas son las previsiones de Europa, ¿no? Esto es la previsión global, que llegaremos a estas em, 600, 700 millones de toneladas en el 2030 y una previsión, David, de 1.800 millones de toneladas de plástico para el año 2030. En otras palabras, es decir, como yo digo aquí en castellano, a la gente joven os va a hartar, ¿de acuerdo? Va a haber plástico para todo. Y lo estamos asistiendo cada día, ¿no? Vemos cómo se sustituyen los muebles, ¿de acuerdo? Los muebles de madera que estaban en el Docinade, en la sede del instituto, de pronto se han convertido en melamina y policarbonato y polietileno. La ropa es plástico y los usos del plástico van a hacernos pues la vida más sencilla, pero a la vez más compleja. Lo que tenemos aquí que ver, y es un dato que el otro día estaba en Nueva York y me pareció llamativo porque esta compañía, Iogani, lo tenía en la publicidad, dije, Dios mío, dice, la energía solar no manufactura nada, el petróleo sí. Es decir, diciendo estos chicos del petróleo, vosotros seguid con la energía eólica y la energía solar. De ahí no se sacan cosas, del petróleo sí. Con el petróleo se hacen cosas. Y aquí tenéis cosas que se hacen con petróleo. Desde la lavadora hasta los cascos, todos los plásticos, la piragua o el traje, o como dice el propio anuncio de esta compañía, todo lo que necesita electricidad está hecho de petróleo. Joder, y uno piensa diciendo, bueno, nos vamos a echar a la energía limpia, Patricia, que todo sea eléctrico, pero resulta que todo lo que es eléctrico funciona con todo lo que funciona con electricidad está hecho de petróleo, desde el ordenador hasta los aparatos, los electrodomésticos, y nos indica, lo que quiero mostrar con esto, es nuestra enorme dependencia por el petróleo y por el plástico. Yo digo una cosa, ¿no? Si yo tuviera un pozo de petróleo, no querría, estaría sufriendo cada vez que Cristian arranca su coche convencional y gasta 1 litro de gasoil, ¿no? Yo prefiero ese petróleo, si fuera el dueño, hacer gafas como las de Cristian, bifocales de policarbonato de 400 euros el par de gafas, ¿no? El valor añadido que tiene lo manufacturado es enorme en relación con el uso como combustible. Entonces, en otras palabras, y esto para reflexión, yo soy médico, no tengo idea, pero para reflexión de los economistas, estos hombres tienen mucho más interés en que tú hagas energía solar y eólica y que me dejes el petróleo para hacer cosas. ¿De acuerdo? Porque el petróleo tiene un enorme valor añadido. Bien. ¿Por qué nos importa a nosotros todo esto? Pues aquí está pues el problema, ¿no? La gestión del petróleo y del plástico, como ejemplo de petróleo, ha sido pésima. De los 146 millones de toneladas que se gastan o que se emplean para embalaje, para envases, 141 van a la basura. De la construcción, 65 millones de toneladas anuales van a la construcción. Como tiene una vida media más larga, solamente 13 van a la basura. Pero es que en textiles, y vamos a hablar un poco al final de la clase, en textiles las cosas son llamativas. 59 millones de toneladas de plástico van a textil.
y va a la basura todo, porque no hay un plan en ningún sitio de recuperación del textil. Estos chicos nos han llenado el armario de ropa, Patricia, de usar y tirar, sin que nadie sepa cuando la tiras qué van a hacer con ella, ¿no? El otro día, acuérdate, cuando estuvimos, uno se la encuentra en el desierto de Atacama, en montañas gigantescas, más grandes que los Andes, o se lo encuentra, como ahora denunciaba el otro día la prensa europea, en las costas de Ghana. 480.000 toneladas de basura textil inglesa que van a un país del Golfo de Guinea, que se llama Ghana, teóricamente a un segundo, a mercado de segunda mano, pero es ropa tan mala, la ropa nueva es tan mala, que el 60% va directamente a su dispersión por el medio ambiente, porque el país no tiene capacidad de gestionar toda esa basura. Bueno, tenemos un problema entonces con el plástico, con la basura y con la generación de basura ecológica. El reciclado de los plásticos es muy difícil. Estos chicos del plástico se inventaron en los años 90, cuando todo, Patricia, cuando todos empezamos a dudar de tanto plástico, se reunieron y dijeron, vamos a decirle a los ciudadanos que el plástico es reciclable. ¿De acuerdo? Y entonces nos convencieron de que reciclable. Le pusieron una marca con un triangulito a unos 7 modelos de plástico que no son más que estos, el PET, el PVC, el PP, el poliestireno y otros. Le pusieron el triángulo de que lo iban a reciclar cuando en realidad son de muy difícil reciclado. Nadie recicla en el mundo el policarbonato, perdón, el policarbonato, ni se recicla el PVC, y los otros tienen un reciclado muy difícil y costoso, de tal manera que nadie lo estaba llevando a cabo. Pero aparece marcado y te da, Cristian, la tranquilidad de que aquello va a ser reciclado. Y tú, obediente, te dedicas a depositarlo en los contenedores amarillos. Esto era en el año 2003, cuando se instalaron en el sur de España. Plastichín, aquí sabéis que somos muy cómicos, ¿no? Plastichín, cartones y vitriolo, para que los niños aprendieran a ver de qué se dedicaba el plástico, el cartón y el vidrio. Y ahora nos dicen, 20 años después, que no hemos equivocado, que estábamos echando el plástico en el amarillo cuando el amarillo no era para el plástico, era para los envases. ¿De acuerdo? Lo que quieren en el amarillo es las botellas de aluminio, las botellas de PET de Coca-Cola, los botes de detergente y los Tetra Pak o Tetra Brick. El resto del plástico no lo quiere porque no saben qué hacer con él. Y va al contenedor gris o a cualquier otro sitio que alguien lo tiene que separar e inventar a ver qué va a hacer con él. Cuando decimos que todos estamos expuestos, y así empezábamos la discusión, que todos estamos expuestos a componentes del petróleo, la primera imagen que se ocurre en España es esta, ¿no? Acordaros, se rompió un barco, el famoso Prestige, en las costas de Galicia, invadió el chapapote. Aprendimos hasta esa palabra, ¿no? Chapapote, que es el petróleo flotando y no soluble. Las costas de Galicia, allí fuimos todos de voluntarios, vestidos de hombre rana, a quitar el petróleo. Aquello más o menos se limpió, pero esto es una anécdota. Cuando decimos que todos estamos expuestos al petróleo, es esto, lo que los estudios de biomonitorización humana han conseguido. El último, Human Biomonitoring for You, el nombre que tiene este proyecto europeo, 46 millones de euros durante 5 años, que nos sirvió para demostrar que todos los europeos de cualquier rango de edad, de ambos sexos, y norte, sur, este y oeste, mean todos los días plástico. ¿De acuerdo? Y cuando el doctor Olea dice que los niños españoles mean plástico, la madre va corriendo a la escupidera a ver si está el casco del Playmobil, y no, no está el casco del Playmobil. Está el metabolito del eftalato, porque mear plástico significa que los eftalatos, que son el aditivo del PVC, están en la orina de todos los niños. Y esto, Cristian, esto no debería de haber pasado, nunca. Esto no debería haber pasado porque mm, mm, fundamentalmente por una razón, que yo soy el más mayor de toda esta, de lo que veo ahora mismo, ¿no? Porque yo no orinaba en plástico cuando era niño, porque no había. Y en cambio ahora tenemos a toda una generación del siglo XXI
que desde la infancia tienen esta exposición. Y eso tiene un precio importante en salud. ¿Cuáles son los efectos en salud? Pues para los disruptores endocrinos derivados del petróleo, problemas tiroideos. No sé si sabéis, en España es facilísimo tener un problema, un hipotiroidismo. La medicina más vendida en España, después de cuatro analgésicos, es la hormona tiroidea. Es frecuentísimo, Patricia, tener entre 35 y 50 años y haber sido diagnosticada, si eres mujer, de tiroiditis. Y los endocrinos pensando que es que de pronto el sistema inmune de todas las españolas le ha declarado la guerra al tiroides. Y le decimos, ¿no te das cuenta que esto es un problema de disrupción endocrina ambiental? O el problema tan enorme que tenemos de diabetes y obesidad, si no se hace nada, para el año 2030 el 50% de la población infantil tendrá sobrepeso. El problema que tenemos con infertilidad de las parejas. Yo, si me permitís que cuente por la historia, yo cuando eran alumno de medicina tenía un compañero que preñó a la novia. Estoy hablando del año 75, ¿de acuerdo? Y eso lo llamábamos en España un penalti, un embarazo por penalti, ¿no? Y ahora para embarazar a la novia tienes que jugar el primer tiempo, el segundo tiempo y la prórroga. Y me dice el otro día alguien en una conferencia, y que te ayude el árbitro, vale, que te ayude el árbitro, ¿no? Es decir, la dificultad tan enorme que hay en Europa para el embarazo y piensan que es solamente el retraso en la edad de embarazo por parte de la mujer, ¿no? Que tiene que estar satisfecha profesionalmente y alcanza o decide la maternidad con 35 años. No es solamente eso. Hay un bajo contagio espermático, hay un problema de endometriosis y de ovario poliquístico y hay un problema grave de fecundidad de las parejas, de retraso en el crecimiento intrauterino, de problemas de obesidad en el niño, de pubertad precoz, de déficit de atención e hiperactividad. Todo esto hace que cuando ponemos en la lista, Patricia, las enfermedades que hemos visto debido a esta exposición a contaminantes químicos y ponemos aquí la patobiografía de la mujer, pues nos interesa sobre todo aquellas del siglo XXI, aquellas que tienen ahora 24, 25 años y de ahí que le pusiéramos ese nombre a esta conferencia, que en lugar de llamarse Exposición humana a contaminantes químicos, o exposición humana a contaminantes químicos derivados del petróleo, para cortar por lo sano, las deberíamos de llamar hijas del petróleo. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que hemos conseguido, hacer toda una generación dependiente del petróleo. Y fundamentalmente tenemos una enorme metedura de pata. Habíamos considerado durante años que toda la información que estábamos generando para el hombre como especie, basada en el macho, era suficiente. Y de pronto hemos descubierto hace 25 años que habría sido mucho más útil considerar que el mejor ejemplo de hombre era la mujer. Y entonces habríamos aprendido muchísimas cosas. Y habríamos sido mucho más cautos en las decisiones, por ejemplo, en toxicología. Hay una tragedia actual, ¿no? Los cardiólogos no saben cómo tratar el infarto en la mujer, el infarto de miocardio, pues porque no hay experiencia clínica del uso de esa medicación en la mujer. Y no hay experiencia clínica porque las mujeres nunca han sido elegidas como modelo de farmacológico, porque si están en edad de procrear, lo mismo se preñan y fastidian el experimento, ¿no? Es decir, tenemos un déficit enorme de información sobre la patología en la mujer. Ya estamos acabando con toda esta introducción. Eh, Hay un asunto que liga a mujer con algo más desagradable, que es la exposición materno-infantil. Acordaros que tenemos una experiencia grande de publicaciones en contaminantes ambientales, pesticidas, plásticos en la placenta. De hecho, tenemos un placentario con 3.600 placentas que no ha dado para hacer más de 35 publicaciones y ahora todos los trabajos que tenemos sobre la transmisión materno-infantil a través de la lactancia. Bien, eso añade la complejidad. Y ahora ya volvemos, ya entramos en asunto, ¿no? Porque ya está visto que tenemos un problema de salud con la exposición a contaminantes químicos disruptores endocrinos y el plástico como derivado del petróleo ocupa un lugar importante. Las fuentes de exposición a estos contaminantes son universales e inadvertidas. No hay nadie que esté libre de exposición. Si estás en el siglo actual,
Bueno, imaginaros que la exposición llega a los osos polares y a las ballenas, pues entonces resulta que no hay nadie que pueda estar libre. Estamos todos los seres vivos expuestos. Y las vías de exposición son fundamentalmente la digestiva, clarísimamente, por eso le vamos a dedicar más tiempo que a otro, la respiratoria, la dérmica y la sanitaria para enterar. Los escenarios de exposición los repasamos ya en el primer libro. Hablábamos de alimentos, bebidas y agua, productos de cuidado personal, objetos de consumo, el hogar, el armario, las actividades recreativas y la situación especial de esperando un hijo o del medio sanitario. Bien, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Quien quiera tener más información, aquí tiene libros mm, para tener pesadillas, el efecto cóctel, que lo comentábamos antes con David, es decir, que está bien la medida y la regulación para compuestos individuales, pero se queda deficitaria para cuál es la realidad de la exposición. Estamos expuestos a miles de compuestos, a cientos de compuestos químicos, probablemente gracias a la administración a dosis bajas. Y la gran pregunta es, ¿y cuántas dosis bajas hacen una dosis alta? Pues eso lo resuelve muy bien Bárbara de Menech en su libro El cóctel tóxico. Bárbara de Menech fue la directora del Le Jardin des Plantes en París, el Jardín de Historia Natural, y es una experta en hormona tiroidea, yodo, mamíferos y toxicidad. El gran libro del pediatra estadounidense de Manhattan que retrata la infancia en Estados Unidos y se llama así, ¿cómo son los niños? Más enfermos, más gordos, más pobres. Sí, eso no puede ser la imagen del siglo XXI. La cuenta atrás del contagio espermático de Shanna Swan, los 1000 días de nuestra compañera Elizabeth Silvestre. Los 1000 días es una fábula preciosa, son los 270 días que dura un embarazo, más los 365 del primer cumpleaños y el 365 del segundo cumpleaños, hacen un total de esa cifra mágica 1000 días, que significa el periodo en que ningún ser vivo, ningún individuo, ningún ser humano debería de carecer de protección materna y estar libre de la exposición química ambiental. Bueno. Las recomendaciones para evitar la exposición empiezan por los productos alimentarios. He empezado por el final, para que no se me olvide. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones sobre alimentación? Consume productos frescos, olvídate de los ultraprocesados, de temporada, a granel, de cercanía. A mí lo de temporada siempre me descompone. El otro día estaba en Cali, en Colombia, y me decía alguien, doctor, aquí no hay estaciones. A ver, ¿qué es lo que tú estés contando? La única estación es la del tren. Bueno, pues de temporada sí que es muy importante en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, hay cosas que están fuera de sí, que no se pueden comer porque no se producen en invierno. Entonces, si uno eh, toma esos productos fuera de temporada, está claro que no son de cercanía. En algunos casos, por supuesto, no son frescos. En algunos casos no obedecen a la producción ecológica. Entonces, las recomendaciones son: consume productos frescos de temporada, a granel, olvídate del superempaquetado, de cercanía, de producción ecológica, rechaza los ultraprocesados y una cosa importantísima para ustedes que están en la gestión de la producción alimentaria, en el máster: paga el precio justo por tu comida. Es decir, no puede ser que se esté escatimando de esa manera en el presupuesto familiar para la comida, comprando leche a 50 céntimos el litro, cuando si tú compras a medio euro un litro de leche, o te están engañando a ti, o están engañando al del supermercado, o están engañando a la vaca, pero alguien está trasquilado en esa transacción, ¿no? Ahí hay gato encerrado, ¿no? Bien, esto es el resumen y todo está muy vinculado, ahora lo vamos a ver, a las recomendaciones para evitar la exposición. Por ejemplo, estamos totalmente en contra de la producción intensiva de ganadería. Es una regla, algo que se ha extendido enormemente por Europa, la ganadería intensiva. Estas son las imágenes en los desiertos de España, porque España es medio desierta, ¿no? De la forma de producir cerdo, que son naves que parecen cárceles donde se pueden a- conjugar
en 5 o 6 ganaderías cercanas hasta 1 millón de cerdos, nunca ven la luz, consumen agua del territorio, contaminan con purines la tierra y con metano y con gases en la atmósfera. Esta forma de producir carne es contraproducente, fundamentalmente por 2 razones. Primero, Patricia, porque tiene un enorme impacto ambiental. Y segundo, porque está produciendo una carne, Patricia, que no necesitamos. Hay un exceso del consumo de carne global en el mundo de un 360%, en Estados Unidos de un 700%. Es decir, dietas basadas en el consumo de carne que no son necesarias. La proteína puede ser de cualquier otro origen. España, metida en este asunto, se ha convertido en mayor exportador de cerdo a partir del año de COVID, con por delante de Estados Unidos, Alemania y de Brasil, con una producción de 30 millones de cerdos anuales, con un mercado único. Patricia, China. Es decir, nos hemos convertido, como dice aquí, en el chiquero de China, ¿no? Tenemos a los cerdos que contaminan las aguas para que coman los chinos carne de cerdo barata. Bien, esta es la ganadería intensiva que no estamos de acuerdo. Esta ganadería intensiva ha contaminado de nitratos, esto es el mapa de España, los puntos rojos son las cuencas fluviales contaminadas por nitratos. Estaba en un máximo de 50 miligramos por litro. La Unión Europea ha decidido ahora bajar a 35-40 los niveles de nitratos ambientales, y resulta que el uso de fertilizantes y la ganadería intensiva tiene un enorme impacto ambiental sobre el agua. Después se está aconsejando enormemente en España la sustitución de la proteína de origen animal por origen local y fundamentalmente vegetal. Y nos referimos fundamentalmente a las legumbres. Y uno está tan contento, va al supermercado de la esquina y se encuentra que el garbanzo pedrosillano, que tiene ese nombre tan castellano, Patricia, que parece que es de toda la vida, se lo encuentra uno muy barato, a menos de euro y medio el kilo, que es un precio muy razonable, origen Estados Unidos. Los garbanzos de España vienen de Estados Unidos, las lentejas de Canadá y las habichuelas de México, porque la producción local está muy restringida y casi abandonada. Y dice, esto probablemente sea sano, comer legumbre, pero no es sostenible. Y una de las claves para esta parte de la conferencia es que saludable y sostenible tienen que ir de la mano. Tú tienes que comer cosas que sean saludables y que organolécticamente y nutricionalmente sean las mejores, pero también sean sostenibles. Uno de los mayores ejemplos de insostenibilidad es que uno vaya al supermercado a comprar kiwis ecológicos en Europa y y los kiwis vengan de Nueva Zelanda, ¿no? Han hecho 20.000 kilómetros para que a ti te alivien el estreñimiento, ¿no? Esto no es sostenible. Eso tiene que tener otra cosa. O el problema enorme que tenemos con el pescado, que están los ginecólogos y los tetras y los pediatras venga a recomendar el consumo de pescado, porque qué bueno es el pescado y qué rico el pescado durante el embarazo y toda el ácido fólico y no sé qué historia más, cuando el pescado es la mayor fuente de exposición a mercurio, sobre todo los pescados gordos y viejos. El propio Ministerio de Sanidad tuvo que en España desrecomendar el consumo de atún, tiburón, que se come aquí en forma de cazón, mero, pez espada, emperador, peces súper depredadores, la punta en el vértice de la escala de depredadores que están cargados de mercurio. Si hemos contaminado los mares y océanos por mercurio, pues la forma en que el mar te lo devuelve es como pescado contaminado. Entonces, mucho ojo con las especies de pescado que sí puedes comer. Yo no sé los nombres en Costa Rica, pero aquí están estudiados en el Atlántico y en el Mediterráneo que la sardina pequeñita, el boquerón, el besugo, la dorada, el calamar, la bacalaílla, son pescados de cercanía, de costa, muchos de ellos artesanales, que tienen muy poco mercurio. Es decir, que incluso para la exposición a un disruptor endocrino neurológico como es el mercurio, uno tiene que saber cuál es la recomendación. Bien. Después entramos en el gran mundo de los pesticidas.
¿De acuerdo? Yo tengo aquí una diapositiva del periódico El País de hace 10 años y no tengo por qué cambiarla, porque las cifras que se daban son las mismas de ahora. De 60% de las verduras y hortalizas que comen los europeos, el 60% están completamente limpias y el 45%, no, el 35% tienen algún residuo y solamente un 3% tiene algún residuo por encima del límite máximo de residuos. Pues en el año 2022 lo mismo, el 37% de los alimentos siguen conteniendo residuos de pesticidas, ¿de acuerdo? Que cuando se va uno al caso de la fruta, el 41% de lo que comen, lo que comemos los españoles tiene uno o más residuos, provenientes fundamentalmente de la agricultura convencional. Cuando los franceses analizan esto y preparan el plato del día, se dan cuenta que en el menú del día, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, un niño de 10 años se mete 128 residuos de compuestos químicos. Todos, Patricia, dentro de la legalidad. Ninguno supera el LMR de forma individual. Pero hombre, pero se ha metido 128. La clave es que la forma de producción alimentaria convencional te hace estar expuesto a residuos. Y lo vamos a ver. Estos residuos los hemos medido en la orina de las niñas y sabemos que se asocian para productos, algunos de ellos prohibidos en Europa en el año 2021, el clorpirifos, otros en el mercado, muchos de los piretroides, organofosforados, producen adelanto en la pubertad y en los niños disminución del tamaño gonadal. Son en muchas ocasiones elementos de disputa en procesos de importación y exportación. Un año Alemania retira las naranjas de España porque tienen clorpirifos en el 21 y ya España quita el clorpirifos del mercado y aparece Turquía con clorpirifos vendiendo naranjas en Europa. Al final, todo esto y en los trabajos de Human Biomonitoring nos han traído pues publicaciones como esta que hemos hecho en nuestro grupo, ¿no? Comparando los residuos de pesticidas en la orina de padre, madre e hijo, nos damos cuenta de que comparando República Checa, España, Hungría, Lituania y Holanda, la media de pesticidas es 2 para el trío, en España es 7 y también somos los campeones con 13 residuos en el trío, padre, madre e hijo. En otras palabras, la exposición está ocurriendo. ¿Y por qué ocurre en España? Pues porque somos los campeones de Europa en consumo de pesticidas. Consumimos 76 millones de kilos. ¿De acuerdo? Somos la gran granero, no, se llama la gran huerta de Europa. Pero si estás consumiendo de esa manera, tienes, pues primero, el propio ministerio te lo advierte que los pesticidas ya han contaminado el agua. Mirad aquí, plaguicidas, año 2023. Las grandes cuencas son el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y las cuencas mediterráneas. Todos los puntos rojos son puntos de muestreo de aguas superficiales que tienen pesticidas por encima de lo legal. Es decir, la actividad agrícola ha contaminado. Y aquí, en esta figurita de aquí pequeña, tenéis las consecuencias de esa contaminación. Esto es para 7 grupos de niños de 9 a 14 años de diferentes regiones de España: Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, que estamos aquí, la huella digital de los pesticidas que orinan todos los días. Es decir, el sistema, en otras palabras, el sistema convencional de producción de alimentos ha contaminado los acuíferos. ¡Oh! ¡Oh! Terrible, los acuíferos. Tío, el sistema de producción contaminada de producción convencional de los alimentos hace que el 83% de los niños españoles mien todos los días pesticidas. ¿De acuerdo? Y cuando vemos cuáles son las razones de esa exposición, pues nos llevamos la sorpresa como esto, el estudio, a ver, para atrás, el estudio de pesticidas, aquí a ver si lo pongo aquí, fludiosonil, isaclorobenceno, piperonilo, en familias, ¿no? En producto agrícola, agua agrícola, ambiente aéreo y casa de los agricultores. Patricia,
Gana por goleada la casa de los agricultores. La mayor concentración de pesticidas se da en la casa de los agricultores. ¿Qué te crees? Todo el día trabajando en la huerta o trabajando en el campo, en este caso en España era brócoli extensivo en Cartagena. Al final eso tiene unas consecuencias importantes para la exposición familiar, porque el agricultor se lo lleva a su casa por muchos sistemas de protección que tenga, pero un trabajo reiterado agrícola hace que tu familia sea la más expuesta. Cuando yo comuniqué esto, Patricia, en Instagram, no te puedes imaginar, me insultaron los agricultores en todos los idiomas, diciendo, ¿usted qué sabrá de cómo está mi casa de limpio o de sucia? Digo, pues no lo sé, pero el trabajo ha dicho que lo que vendes está medianamente limpio, tu aire está un poco más sucio, el agua está contaminada, pero tu casa es el punto de mayor contaminación. Bueno, esto, historia de la reducción de los pesticidas por el de European Green Deal, acordaros que iba a ser reducción de un 50% para que esto no pase, pesticidas en la orina de 1.539 jóvenes, reducción de los pesticidas, eso los tractoristas salieron a la calle en Europa y en España y en Francia, y al final de European Green Deal se fue al garete y ya no hay ese pacto para reducir el 50% de los pesticidas en Europa para el año 2030. Se está flexibilizando. Cuando a ver, David, los agricultores no salieron a la calle pidiendo mm, que hubiera pesticidas. Lo que pedían eran salarios justos, convenientes a su inversión y a su propia vida. Bueno, el caso es que al final estamos completamente desamparados y no sabemos cómo se va a recuperar todo esto. Siguiendo con esto, tenemos ahí un asunto importante con el residuo de pesticidas en los productos importados, ¿de acuerdo? Y la guerra comercial de los límites para lo que se produce localmente o dentro de la Unión Europea o lo que se importa de América o de al norte de África. Hay un problema enorme de directivas contradictorias en donde, por un lado, el grano que venía de Latinoamérica o sobre todo de Sudamérica podría tener otros niveles de pesticidas superiores a lo exigible en Europa porque estábamos carentes. Ya sabéis que la dependencia, el continente más dependiente del exterior es Europa, es el gran comprador de fuera porque no se puede producir lo necesario y entonces hay toda una historia de tira y afloja en cómo regular los residuos de pesticidas para lo que se produce internamente o lo que no. Incluso, no sé si había llegado a vuestra casa el problema tan enorme en Francia con la aprobación hace 3 meses en la Asamblea Nacional del acetomiprid, que estaba prohibido en Francia desde el 2019, que se quería reintroducir con la ley Diplom y que una vez aprobado por la Asamblea Nacional ha habido un movimiento nacional francés en contra de la reintroducción de un pesticida que por otra parte es legal en el resto de los países europeos, acetamiprid, que es tóxico, es un neonicotinoide que ha acabado con las abejas en toda Europa. Y ha habido un movimiento popular francés que ha hecho que Macron eche atrás la ley aprobada ya por la Asamblea Nacional Francesa y lo más interesante, Patricia, liderado por una mujer operada de cáncer de mama que se ha puesto de pie y ha dicho, basta. Hemos fundado un movimiento que se llama Cancer Colère, cólera contra el cáncer, y ha movido a la gente para que la opinión pública diga, no me vuelvas a tomar el pelo. Si estaba prohibido, déjalo prohibido. Y los franceses, agricultores, muy dolidos porque el producto está permitido en el resto de Europa, pero no en Francia. Bueno, cosas que veremos más como esta, ¿no? Hay una historia sencillísima. Va a ver que tengo que explicar en esta única diapositiva. José Luis Domingo, ya jubilado, un jefe de investigación de un grupo muy importante, invita a 32 amigos. ¿De acuerdo? Lo hace mear en un bote, le mide los residuos de pesticida, hasta 204 residuos de pesticida en el screening. A ver, Patricia, le da de comer durante 7 días ecológico.
Le vuelve a medir los residuos de pesticidas en orina y caen a un 20%. Que no te tienes que ir al Polo Norte, que para no mear pesticidas lo que tienes que consumir es producción ecológica. Es que uno piensa que esto va a ser imposible, esto es irrecuperable. Cuando hablábamos al principio de que hay que dar recomendaciones, están claras. Si quieres que tu hijo no mea pesticidas, dale producción orgánica. Es que está contaminada el agua, que en realidad me están estafando. Tío, que en 6 días, mirad aquí los metabolitos, dejas de mear pesticidas. Es decir, que la prueba irrefutable de la no exposición es clara. Después veremos si no meando pesticidas, Patricia, te ganas la vida eterna. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor te mueres también, seguro que te mueres también, pero por lo menos sabes que tu exposición se reduce si cambias el origen de tu comida. Come ecológico. Bien. Ahora vamos a seguir con los temas. Agua de consumo. Esta es la gran discusión, ¿no? ¿Qué agua beber? Nosotros decimos, bebe agua de grifo. No sé cómo se dice grifo en Costa Rica, porque ya sé que en cada país hispanoparlante se dice la canilla, como dicen los argentinos, o la llave, o en no sé cuánto. En España se dice grifo. Bebe agua del grifo. Hay que beber agua municipal. A ver, hicimos una transformación en el siglo XIX y XX para que hubiera agua potable en todas las casas. Ahora no podemos tirar la toalla en función de que alguien nos diga que el agua está contaminada. Estos son los niveles de perfluorados en el agua de grifo europea. ¿De acuerdo? Ya después del abuso de los compuestos perfluorados, entre otros los pesticidas, pero también miles de compuestos aditivos de los plásticos, ya se han sacado los datos de la contaminación del agua por estos PFAS. Entonces, esto asusta enormemente a la población porque ¿cómo es posible que vayas a beber agua tóxica? Y la gran alternativa que nos han presentado es agua embotellada, ¿de acuerdo? En plástico, ¿de acuerdo? Porque la gran alternativa, mirad, a ver, os voy a decir, no sé cómo está San José de Costa Rica ni pero en España, los más duros son los catalanes y los madrileños después, 1.000 litros de agua, 1.000 litros de agua puestos en tu casa valen 1,5 euros. Es decir, en tu grifo, 1.000 litros de agua que ya tienes para hartarte, valen 1,5 euros. En Cataluña, 2,5 euros. En los demás sitios, 1,5 euros a 2 euros. 1.000 litros, 2 euros. Y la alternativa es un tipo que te vende agua embotellada, 1,5 litros a 2 euros. Es decir, el tipo que vende agua embotellada es el más feliz del mundo porque tiene el mejor de los negocios. Vende agua del grifo, agua filtrada, simplemente filtrada, y te asegura la vida eterna en plástico. Y te ha convencido de que el agua de grifo es terriblemente peligrosa, que lo mejor es beber agua embotellada. Y no podéis imaginar la lucha que hay entre la autoridad de la Unión Europea y la venta de agua embotellada. Francia ha prohibido el agua embotellada en cualquier escuela. Dice que el agua en los comedores escolares y universitarios tiene que ser del grifo. El agua en el decreto español de comedores escolares de hace 3 meses dice que tiene que ser en jarras de cristal y del grifo. Y si no estás contento con el agua del grifo, le dice al alcalde que suspenda las fiestas, que deje de sacar vírgenes a la calle y poner castillos de fuego artificiales y se gaste el dinerillo en mejorar el agua potable. ¿De acuerdo? Porque es una prioridad. Lo que no vamos a hacer nada, nadie, es vendernos y ceder a que Danone, Nestlé o quien sea, o Coca-Cola, monopolice un agua bendita, embotellada, que te asegura la vida eterna. No, no, no. Queremos agua potable en todas las ciudades y todos los grifos. No queremos policarbonato ni botellas de policarbonato porque sabemos que son tóxicas y contienen disruptores endocrinos. Sobre todo este botellón, este del agua de 4 galones o 5 galones. Esto es policarbonato. Nosotros lo llamamos el biberón de los niños, ¿no? De los adultos. Bien, además de los disruptores endocrinos, ahora descubrimos hace años que la botellita de agua con la que corremos, la botellita de plástico, contiene microplásticos. Y nos horrorizamos hace 3 años cuando nos enteramos de que contiene, pues, 3.000
microplásticos por botella. Pues compañeros, estábamos equivocados. Cuando han mejorado la técnica y además de microplásticos, miden nanoplásticos, una botella de litro y medio de agua contiene 300.000 nanoplásticos. ¿De acuerdo? Es decir, los 3.000 microplásticos se han convertido en 300.000 nanoplásticos. No queremos agua embotellada, no queremos, queremos agua municipal de calidad. Y hay que luchar para que cada pueblo, cada ciudad tenga agua municipal de calidad. En el año 2019, antes de COVID, era una premisa que en cada ciudad hubiera cada 250 metros en Europa un grifo de agua, una fuente de agua y que además en todos los actos, en todos los conciertos, en todas las aglomeraciones públicas hubiera dispensadores de agua municipal. Bien, la mejor botella, la mejor, el agua municipal. Bien, la jarra. Con recomendaciones con respecto al envasado de la comida. Así era la comida en el año, Cristian, en el año 2019, antes de COVID. La promiscuidad de los pimientos, las zanahorias, las papayas y los tomates, y llegó COVID y esta es la forma de vender en Europa. 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno que envuelta con un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. ¿De acuerdo? El que vende petróleo y plástico dijo, voy a hacer el agosto, me voy a poner las botas, voy a vender más plástico que nunca. Nadie había exigido que esto fuera así, pero de la noche a la mañana alguien pensó que esto era muy tóxico porque aquí el bicho iba a saltarnos a la cara, ¿no? Y eso ha traído pues situaciones de eh, abuso, ¿no? El 31 de diciembre del año 24 se prohibió definitivamente en Europa el recubrimiento interior de las latas de conserva basados en una resina epoxi, porque es bisfenol A y es un potente disruptor endocrino. Compañero, ¿sabéis cuándo publicamos eso? Eso lo publicamos en el año 95. Latas de España, Turquía, Estados Unidos y Brasil, medida la presencia de bisfenol A por culpa del recubrimiento de plástico. Han tenido 29 años para regularlo. La exposición ha sido bestial durante estos años, igual que los tickets de caja que tienen que estar libres de bisfenol A y que en Europa están todos marcados como BPA free, porque el revelador para la coloración de papel térmico no lleva tinta, es por un uso del bisfenol A y otras formas de exposición al plástico. Por ejemplo, esta que es de las más estúpidas. ¿Quién se le ha ocurrido sustituir los vasos de plástico por vasos de cartón cubiertos de plástico? Los vasos de plástico eran malos, pero eran reciclables. Los vasos de cartón cubiertos de plástico tienen dos componentes y uno de los mayores enemigos del reciclado es que el producto sea mixto. ¿Por qué no vuelve a utilizar tu Mac, tu cazo, tu cazón, tu tacilla, tu tazón o lo que quieras en lugar de eso? Esto no es admisible, esto no es sostenible y además contribuye con tu café caliente costarricense a la exposición a microplásticos y compuestos derivados del plástico. No nos gustan no nos gusta esta transformación que ha habido de las bolsitas de té antiguas de celulosa por estas nuevas de nylon o de PET. Nuestra amiga Laura Hernández en Canadá publicó que cuando mete una bolsita de estas piramidales, ¿a quién se le habrá ocurrido? En una taza de agua caliente a 95 grados se liberan billones de microplásticos. Para consolarme me dijeron, Patricia, bueno, no, como esto está en Canadá, los billones son 1.000 millones, no son solamente, no es como en Europa que los billones son millones de millones. Digo, ah, qué estupendo, son solamente 1.000 millones de microplásticos y nanoplásticos es que lo meten. No queremos ese avance. O la mayor estupidez que podíamos haber caído, que son las cápsulas de café, que nadie recicla. Voy al web,
de los multinacionales de cápsulas de café en España y me dicen, es difícil reciclarlos porque una vez usados son envases mixtos, tienen el café y la granza y nadie lo va a separar. Entonces no se están reciclando. Y dice el web de la multinacional, pero usted puede hacer una cosa, puede vaciarlo y hacer manualidades. Y te ponen allí como aplastándolos, puedes hacer cuentas de collar o como si estuviéramos otra vez hablando con nada, increíble, increíble. ¿De acuerdo? No queremos café en microcápsula porque es un impacto ambiental enorme que nadie está dispuesto a hacerse cargo. Ahora en España han aparecido en los supermercados chic de alto precio una cajita en la puerta de contenedor para que la gente bien tire sus microcápsulas. Digo, pero ¿de verdad quiere resolver el problema de las microcápsulas de café de aluminio o de plástico con una cajita en la puerta del supermercado? No queremos sartenes antiadherentes, ni de las antiguas ni de las nuevas. Antes eran de perfluorados de cadena larga, PFOS y PFOA, ahora son de TFA, de cadena corta. No queremos sartenes de perfluorados, porque los perfluorados son muy tóxicos, son persistentes, son disruptores endocrinos, son obesogénicos y están prohibidos. La Unión Europea ya ha prohibido 17, PFOS y PFOA entre ellos. Hay 12.000 en el catálogo pero ya han prohibido 17. Y además de eso, las sartenes antiadherentes de plástico liberan fragmentos de plástico. Aquí está el número de fragmentos de microplásticos cuando la sartén está más usada. No queremos este tipo de materiales. Hay en el mercado hierro, acero, mm, cerámica, metales, cristal, elementos para hacer la misma función que la sartén antiadherente y podemos vivir sin ella. No queremos moldes de silicona, por mucho que te digan que la tuya, Patricia, es platinum. Siempre me dicen cuando voy a la conferencia, pero doctor, la mía es silicona platinum como si fuera como la tarjeta de crédito, ¿no? Que esa es la buena, ¿no? El gobierno danés lo ha dicho claramente, los moldes de silicona con el calor liberan silosanos. Los silosanos dimeticona D4 y D5 están terminantemente prohibidos en cosméticos por su toxicidad ambiental. No queremos moldes tóxicos en él. Y además el gobierno danés, que recientemente ha hecho los experimentos, dice que liberan bisfenola, talatos y otros compuestos. Hay alternativas, como siempre hay que dar la alternativa y no hemos comprometido eso, hay moldes metálicos, hay moldes de cristal que aguantan la misma temperatura y han estado siempre en la cocina, pero de pronto llegó la silicona y pareció que eso iba a ser. No queremos tablas de cortar de plástico. En Europa son obligatorias las tablas de cortar de materiales inertes del plástico, porque está prohibida la madera en los mataderos y en las carnicerías. Pero en tu casa, Patricia, que somos muy limpios, utilizamos tablas de cortar de madera o de metal. No queremos tablas de plástico porque liberan microplásticos cada vez que se utilizan. No queremos este exceso de bolsas en el supermercado. Dice el gobierno español el otro día. Una familia media española de 3 miembros, cuando va a comprar el sábado, compra 16 kilos de comida, de los cuales 2,5 kilos es envase, generalmente plástico. Llegas a la caja Cristian, llegas a la caja y te dice, aquí no damos bolsa. Y le dices, pero ¿cómo no me va a dar una bolsa para llevarme lo que tengo si ya llevo 2,5 kilos de plástico? El jamón separado por láminas individuales, los yogur de polipropileno, los botes, lleva 2,5 kilos de plástico, pero para esa imagen que quieren dar, no te dan bolsa cuando llegas a la caja. Eso es una estupidez. El plástico ya te lo han dado y lo peor de todo es que en España te lo han cobrado a precio de jamón serrano, ¿no? No queremos materiales de un solo uso. Se prohibieron terminantemente en Europa los materiales de un solo uso. Y fui el otro día al continente, al Carrefour, y allí estaban todos los materiales del cumpleaños de tu niño. Los vasos, los platos, los cubiertos, los manteles, todo. Y digo, ¿pero no estaban prohibidos? No. Ahora pone tengo hasta 7 vidas. Son los mismos, pero te dicen que los puedes lavar y los vuelves a utilizar.
Bueno, los lavo y los utilizo, pero si el problema no era la utilización, el problema es qué narices vas a hacer cuando los tenga que tirar a la basura, si no los va a recuperar nadie. ¿No te das cuenta que esto es al final el plástico que se están comiendo los peces? Que esto tiene un enorme impacto ambiental. Es decir, no te fíes del plástico de un solo uso ni de siete vidas. Utiliza materiales que puedas lavar y que te lleve a tu casa otra vez. Utiliza metal o utiliza loza, pero no abuses de un material que está contaminando el medio ambiente. No queremos envases de plástico en el microondas, después lo veremos. Tenemos un problema enorme con el Tetra Brick. El Tetra Brick es muy caro reciclarlo. Separar del Tetra Pak el cartón es sencillo, pero separar el aluminio del polietileno es un auténtico problema y no se está haciendo en muchos países. Queremos botellas de cristal retornables. ¿Por qué no se va a instaurar, como se ha hecho en muchos países de Europa, la botella retornable otra vez, que está ligada a nuestra infancia, Patricia? Yo iba con mi botella jaula de botellas de cerveza a la tienda y me las daban llenas. Ahora resulta que eso es casi imposible. Se hace algo en Francia, en Alemania, en Austria, pero en otros países el vidrio no es retornable. Tú te tienes que encargar de llevarlo al contenedor verde, a vitriolo, y allí alguien lo administra, lo rompe y lo vuelve a vender. Queremos envases retornables. No queremos esta estupidez, ¿no? De un arenque individual a 60 céntimos envasado en una barqueta de poliestireno. ¿Habrá cosa más cutre que esto? ¿De acuerdo? Un pescado solo envasado. ¿Cuál será el precio? ¿Cuál será el precio del petróleo para hacer ese poliestireno y ese polietileno y esa etiqueta? Y que eso contribuye a la exposición del pescado. Y como dice en el chiste de la gráfico de al lado, va una señora francesa al pescadero, le dice, ¿puede darme una pescada? Aquí se la doy, señora. Dice, ¿y la bolsa? Y le dice, la lleva dentro. ¿De acuerdo? Ya no te van a dar bolsa para el pescado porque ya la lleva incorporado el pescado dentro. Queremos volver a la sostenibilidad de la talega del pan. En España, todos tenemos en la puerta de la cocina por detrás una bolsa que grabó nuestra abuela con las letras pan. ¿De acuerdo? Que es la bolsa del pan, que coge los bollos del día y tiene el pan duro y el pan tierno. Y allí iba colgada 72 años porque la hizo la abuela Matilde. Es decir, esa es la sostenibilidad de la que estamos hablando, el alargar la vida de las cosas. Bien, no queremos plástico en el microondas de ninguna manera, de ningún plástico, de ninguna de las maneras, porque el calor le hace liberar todos sus componentes, ya sean los disruptores endocrinos o sean los microplásticos. Y por supuesto, no queremos palomitas en el microondas, no sé cómo se llaman las palomitas en Costa Rica, son los popcorn, y aquí se llaman rosetas o palomitas de maíz, porque eso es una exposición a perfluorado. El recubrimiento interior de ese sobre son compuestos perfluorados altamente tóxicos. Y por supuesto, estamos completamente opuestos, ya estoy acabando con los envases, a las monodosis. ¿Quién se inventó las monodosis? Vas a un restaurante en España y pides una tostada de aceite de oliva, que aquí se llama AOVE, aceite de oliva virgen extra, para hacerte tu tostada con tomate y te dan este envase individual de polietileno. A ver, compañeros, que nadie va a reciclar. Estás poniendo para 14 mililitros de aceite, estás poniendo 10 gramos de plástico en el mercado, en el ambiente. Todo porque nos han hecho pensar que la aceitera era víctima de engaño. Alguien podía rellenarla de aceite peleón. Y lo mejor era darte esto que tiene un enorme impacto ambiental. Imaginaros que en los hoteles ya han suprimido los monodosis, ya no hay en los hoteles del mundo monodosis de champú ni de gel. Ahora, no sé si lo habéis visto, el bote de champú y gel está atornillado en la ducha, porque no quieren seguir con la historia estúpida de la monodosis que tiene un enorme impacto ambiental. No queremos plástico en el comedor escolar, y no queremos envases milagrosos, ¿no? Esto es una patata de un supermercado popular de España envuelta en polietileno y polipropileno que se mete en el microondas y está cocida en 8 minutos.
Un grupo químico ha analizado esa patata cocida en el plástico y la patata, la misma, cocida en agua. La diferencia de composición es totalmente distinta, pero fundamentalmente una cosa que no habíamos caído en la cuenta. Un componente del polipropileno, del envase, que estaba libre y que era el fotoiniciador, el fotocatalizador del polipropileno, pasa en esos 8 minutos a la patata y polimeriza el almidón. Y da lugar a un producto nuevo de almidón polimerizado sin parangón en la naturaleza. Los químicos le dedican 4 páginas a describir esa nueva patata y tú preocupado porque tienes intolerancia a la lactosa. No, no, yo no puedo tomar lactosa y te llevan la super patata, que no sabes qué es. No queremos productos ultraprocesados ni plásticos. Bien, yendo rápido, estamos a la I12. Os paso algunas recomendaciones para cosméticos y productos de cuidado personal. Las fuentes de exposición en este caso son respiratorias, digestivas y dérmicas. Tenemos un problema enorme con la identificación de los componentes. Acordaros que está el INCI, la Internacional Nomenclatura de Cosméticos e Ingredientes, y tenemos determinadas, bueno, imaginaros, Patricia, una mujer española que no es la que más de Europa, utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal diarios. 14 con una media de 38 componentes, es decir, se dosifica todas las mañanas 474 compuestos químicos, con la confianza de que todo está bajo control, pero con la idea de que nadie ha estudiado el efecto combinado, ¿vale? Entonces, no nos gustan cosas como que aparezca en un cosmético esta palabra, parfum, fragrance, porque los hispanoparlantes traducimos inmediatamente como perfume o fragancia. No. No es ni perfume ni fragancia, es la parte del cosmético cuya composición no se declara al consumidor para evitar la copia. Y tiene de todo, desde almizcle sintético a cualquier otra cosa que no está en el listado. De tal manera que uno va haciendo un esfuerzo de lectura y de gafas a leer la composición y al final tiene trucos, ¿no? No queremos dimeticona en los cosméticos. Acordaros que están prohibidos las dimeticonas d 4 y d 5 por su altísima toxicidad ambiental. No queremos parabenos. Tenemos un problema enorme y apareció el otro día la alarma, lo sabéis, ¿no? El 1 de septiembre la Unión Europea ha prohibido 4 componentes más en los esmaltes de uña, entre ellos el PFA. Y este es el caso de los perforados. Y la declaración grave y seria es que hay componentes en los esmaltes de uña, en la uña sintética y en las uñas polimerizadas in situ tóxicos. Algunos de ellos carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción y retirados de la composición el 1 de septiembre. Muchos de ellos, como los perforados, son disruptores endocrinos y a lo mejor hay poco riesgo de exposición para la mujer o el hombre que se aplica a estos compuestos, pero sí que lo hay enormemente para la profesional que lo está aplicando durante 8 o 10 horas en un ambiente cerrado y en un problema de exposición personal importantísima. No queremos perfluorados ni dimeticonas en los cosméticos para los ojos. Tenemos un problema enorme con la existencia de algunos filtros ultravioleta que son disruptores endocrinos. Y os pongo aquí los tres que no nos gustan. La benzofenona 3, la oxibenzona y la benzofenona. Para junio del año que viene caerán en Europa 2 filtros ultravioleta muy populares, un canceno y un salicilato. Es decir, están sacándolos porque estos compuestos se absorben por vía dérmica y producen efectos hormonales. La mejor solución para el sol, Patricia, no tomarlo. ¿De acuerdo? Como dice la agencia, la OMS y la Agencia Europea, la Agencia Internacional contra el Cáncer, lo mejor para el sol es la sombra. No tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Ya sé que para vosotros, y ya que he vivido yo en Panamá, ya me enteré que eso no era lógico, que allí amanece a las 5 de la mañana y oscurece todos los días a las 5 de la tarde. Pues habrá que decir entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero para acá, sobre todo en verano, entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, no se debería de tomar el sol. Y la mejor protección es la protección física, ¿no? La ropa.
No queremos triclosan en el colutorio bucofaringeo. Ha caído el triclosan en mayo del 2024. Ya está prohibido el triclosan en cualquier eh, colutorio o pasta de dientes para niños menores de 6 años y se ha reducido significativamente el nivel máximo permitido en adultos, porque el triclosan está vinculado al hipotiroidismo. Tenemos un problema enorme, no queremos hilo dental que esté perfluorado. Por muchas cualidades milagrosas que tenga, el perfluorado es claramente tóxico. Tenemos siempre un problema enorme con la odontología y fundamentalmente con el uso todavía de bisfenol A en algunos pegamentos. El bisfenol A, acordaros, se utilizaba en las resinas dentales como los selladores y los composites, pero sigue estando en los pegamentos. Hay que preguntarle a tu dentista que tú no quieres pegamentos basados en bisfenol A. Eh, no al cóctel de los cosméticos. El gran problema de cosméticos es la hiperdosificación que tiene los componentes. Bien, no queremos cosméticos con microplásticos. Están prohibidos desde septiembre del 23 la adición de microplásticos a los cosméticos para aumentar su carácter abrasivo. Antes se utilizaba avena o minerales. Ya están prohibidos los microplásticos, pero siguen existiendo aún algunas otras nomenclaturas como el alquil metacrilato o los acrilatos que pudieran ser. Por ejemplo, en esta composición que tengo aquí, uno lee sin rubor la presencia de dimeticona. Dices, pero ¿cómo le va a poner dimeticona si esto es un enorme tóxico ambiental que está acabando con los animalitos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir. La purpurina, es decir, el glitter, junto con los microplásticos en los cosméticos, está prohibido desde septiembre del 23 en Europa, por su enorme impacto ambiental. Mirad, están prohibidos los microplásticos en el relleno de los campos de deporte, porque alguien listo pensó que lo mejor que podía hacer con los neumáticos usados era triturarlos y enterrarlos debajo del césped artificial para hacer tan blandito el campo de fútbol. Eso es un riesgo enorme de exposición química y además un riesgo de contaminación ambiental por microplásticos. Está prohibido el llenado granular de las superficies de deporte. Están prohibidos los microplásticos intencionados en cosméticos, en los detergentes, en los suavizantes, en la purpurina, en los fertilizantes, en los juguetes. Es decir, la lista enorme de prohibición de microplásticos ya está sobre la mesa y lo único que queda es que poco a poco se vaya aplicando. En la casa, recomendaciones. Esta es la casa donde yo nací. Era todo así, cutre. Los muebles de madera, las paredes alicatadas, las tuberías de cobre o de plomo. Y esta es la casa donde yo quiero vivir. Los suelos de PVC ricos en neftalatos, los muebles de melamina, las paredes de resina epoxi y los techos de polietileno. Hemos cambiado de forma dramática el medio ambiente del hogar donde se desarrolla la vida de los nuestros. Y ese cambio tiene un precio, la exposición a plásticos y a contaminantes. En una revisión reciente de este grupo, aquí está el aparatos de plástico que contribuyen a la exposición del indoor, que es dentro de la casa, en la preparación de los alimentos, en el almacenaje, en las formas de servirla, en el cocinado, el lavado, en la preservación o en cualquiera de los aparatos. Hemos hecho de las casas un templo del plástico, pensando que era completamente inerte. Y no es así, porque sabemos que los perfluorados de tu sofá que te acabas de comprar, que dice repelente de las manchas, ya están en tu sangre. ¿De acuerdo? Están en la sangre de todos los europeos, circulando y sin mearse, porque no son solubles para poderse orinar. Y dice, ¿y esto cómo es posible estos niveles que hemos alcanzado? Porque a ti alguien te ha vendido un sofá repelente de las manchas. O
este asunto recientemente publicado, que es del año 2025, de la presencia de retardantes del fuego, de talatos y benzofenona en el dormitorio de un niño, fundamentalmente en torno al colchón, porque tu colchón, que parecía tan rico y tan bueno, tiene toda la química más florida para que no arda, fundamentalmente para que sea muy flexible y no arda, porque como es petróleo, tendrás que echarle algo para que no arda, y tiene fundamentalmente compuestos retardantes organofosforados, retardantes del fuego y una benzofenona como filtro ultravioleta. Problema grave, problema grave. Los padres, cuando van a comprar un colchón de un niño, no pueden evitar el problema eligiendo en la compra, porque ni el precio, ni la procedencia, ni la etiqueta te dicen de qué está hecho aquello. ¿De acuerdo? O toma medidas la administración o el comprador no sabe qué está comprando. Solución: ventila la casa lo más posible. Una de las claves que estamos dando por todos sitios es: deja de barrer, aspira el polvo y ventila, que haya una renovación importante del aire en la casa, en el cuarto. Ya está por fin y va a salir en unos meses la regulación europea con el plástico en los juguetes. Fundamentalmente se habla de la regulación de los bisfenoles y de los perfluorados, de cualquier sensibilizante respiratorio y alergénico, de los disruptores endocrinos en general y de la compra por Internet, ¿de acuerdo? Porque están llegando una cantidad de productos de terceros países que no tienen las normas ni la reglamentación, es decir, regular los juguetes. No nos gustan los perfluorados en la plancha. Fundamentalmente queremos planchas metálicas, no queremos planchas de superficie de perfluorado de tetrafluoroetileno que le hagan ser mucho más suaves. No dejes la electrónica encendida ni pongas la electrónica en el cuarto de tu hijo. Ya lo hemos medido. La mayor fuente de organofosforados, de retardantes del fuego y de contaminantes es el router, el ordenador, aparatos encendidos día y noche en un dormitorio. Eso está contribuyendo a la exposición que ahora lo hemos medido. Está, Patricia, vinculada al polvo de la casa. Esta es mi rumba. Mi rumba es una barredora automática que se han popularizado mucho en Europa, que barren solas. Esto la paro el otro día por el pasillo y me enseña, digo, ¿qué llevas dentro? Y eso es lo que tiene dentro. Todas las fibras que pensamos, esas madejas que era polvo, que fundamentalmente lo que se recoge barriendo una casa es fibra textil, que atrapa compuestos orgánicos como disruptores endocrinos, bisfenoles, parabenos o perfluorados. La clave actual, entonces, y la gran recomendación es: hay que ventilar muy bien las casas sintéticas como las actuales. Un problema importante con el uso de collares con eh, pesticidas. Eso, el que haya un perro con un collar de pesticidas no pasa nada, pero que esté durmiendo en la cama de tu hijo, eso no es de recibo. Os tengo que dar una cosa: ¿por qué estamos preocupados con las mascotas? En España, que estamos ya cerca de 50 millones de habitantes, hay 9 millones de perros, 7 millones de gatos, es decir, perros y gatos censados, los censados cuentan ya por 16 millones y solo hay 7 millones de menores de 14 años, de seres humanos menores de 14 años. Es decir, frente a los niños ganan perros y gatos por goleada. ¿De acuerdo? Y una cosa importante, se ve perfectamente en el supermercado. El lineal de la comida infantil son 4 estanterías, el lineal de la comida para mascotas se pierde en el infinito, ¿no? Pues habrá que ver cuál es la relación con estas mascotas y fundamentalmente cómo sufren ellos la exposición a disruptores endocrinos en el hogar, que ya lo sabemos, y cómo contribuyen cuando llevan collares antipulgas. Dice aquí la Agencia Española del Medicamento que mucho cuidado
con utilizar collares antipulgas y que el animal esté conviviendo dentro del hogar. ¿Cómo huele mi coche nuevo? El coche nuevo, según publicaciones muy recientes de algunos grupos europeos, es una fuente inagotable de disruptores endocrinos, porque es entero plástico. Y cuando lo aparcas al sol, como aquí en Andalucía, que se puede poner a 42 grados, lo que huele es a coche nuevo. Huele fundamentalmente a compuestos volátiles provenientes de los plásticos y las carcasas interiores. Y abunda fundamentalmente los retardantes del fuego bromados y los organofosforados, los bisfenoles, los phtalatos y los perfluorados. Es decir, que si tienes un niño chico y lo metes en un niño recién nacido, un infante, ventila tu coche, probablemente esté más limpio y sea más limpio el aire exterior que el aire interior. Ya acabando, los textiles, nos preocupa mucho la ropa que no se mancha. No sé cómo es posible que esté en el mercado ropa cargada de perfluorados tóxicos o besogénicos, porque las hace repelentes a la mancha, sobre todo ahora que ha empezado el curso escolar en España, la cantidad de asociaciones de padres que han buscado uniformes repelentes de las manchas, uniformes de escolares repelentes del agua, todas esas características de repelencia, toda esa em, acción milagrosa no hace nada más que referirse a compuestos químicos adheridos que no nos interesan. De hecho, la presencia de perfluorados en los textiles hace que muchos de ellos sean irreciclables. Es un problema enorme. La Unión Europea tiene que certificar, obliga a la certificación de la basura para que sea materia prima en la circularidad. Lo que tenga perfluorado nunca va a ser, nunca va a poder ser materia prima para nada. Siguiendo con esto, no nos gustan las camisetas de PVC con el famoso plastisol que tantas veces hemos visto y tenemos experiencia de exposición a plásticos llamativa, como es que lo más abundante en el tejido pulmonar de toda Europa, como términos de plástico, es el polipropileno. Y cuando nos preguntan de dónde viene, pues le decimos, las mascarillas que llevamos durante 2 años eran de polipropileno afieltrado. Si obligas a la población a utilizar polipropileno afieltrado en la boca, pues en el pulmón lo que tenemos todos es fragmentos de polipropileno. En la calle nos interesa fundamentalmente la contaminación y la contribución, compañeros, del desgaste de los neumáticos a la contaminación atmosférica. Siempre que nos decían los especialistas en respiratorio que había partículas de 2,5 y de 10, PM2,5 y PM10, que eran hollín, y no entendíamos muy bien cuál era la composición de esas partículas. Ahora sabemos que el desgaste de los neumáticos es una contribución importantísima, importantísima a la contaminación atmosférica. La idea de sacar la circulación de las ciudades es importantísimo, porque no solamente es la combustión, sino el desgaste de los neumáticos. Y uno piensa, y ahora la sustitución del coche eléctrico, eso ya va a eliminar los gases de la combustión, pero no los desgastes de los neumáticos. De hecho, los coches eléctricos son más pesados y probablemente gasten más los neumáticos. Y lo segundo que comentaba antes, que ya lo he dado en la introducción, que es la presencia de neumáticos triturados rellenando los campos de fútbol y los campos de deporte. Se han medido en 4 continentes, en 119 campos, y el gran problema es con el calor, en la evaporación de compuestos orgánicos volátiles y de disruptores endocrinos y fundamentalmente el lixiviado con el agua de microplásticos. ¿A qué ingeniero se le había ocurrido que la mejor salida del neumático viejo, que es un producto químico de alto diseño con más de 600 componentes, que la mejor salida era triturarlo y enterrarlo en los campos de fútbol? Ahora están prohibidos desde el septiembre del 23 y a ver quién va a pagar la factura de su retirada, ¿no? O el uso de plástico y plástico o caucho nuevo para los parques infantiles. Porque a alguien se le ha ocurrido decir, Patricia, que la arena del tobogán era mala, se ensuciaban los niños. Bueno, el césped artificial,
el bisfenol A recuperado de los planes, o estos trabajos ya que demuestran la presencia de microplásticos en el pulmón de todas las especies de pájaros y fundamentalmente urbanos y muy relacionados con el desgaste de los neumáticos. Este plástico ha llegado al mar, lo sabemos, está intoxicando y matando ballenas. Esto es una ballena en Granada, en la costa mediterránea, que muere en la costa y viene por allí el investigador, le hace la autopsia in situ y le sacan de la tripa 17 kilos de plástico de invernadero. Acordaros que aquí se cultiva bajo invernadero y plástico que al final acaba yendo al mar. Pues la ballena muere por una intoxicación de plástico. Va por el mar Mediterráneo creyendo que come boquerón, que come calamares, ¿no? Los microplásticos están en los peces de menor tamaño, pero aquí hay un dato que tengo que deciros. A ver, Patricia, la mayor parte del plástico tiene una densidad superior al agua de mar. Lo que vemos flotando es el polipropileno y el polietileno, pero el PVC, el tereftalato polibutileno o el PET pesan más que el agua del mar y están en la columna de agua el poliestireno, el policarbonato, el nylon y el metacrilato. Como recientemente ha publicado un grupo holandés que sale de Holanda y va hasta las Azores y muestrea todo el Atlántico, incluido lo que se está enfrente de Costa Rica, calculan, compañeros, que se había hecho una estimación de macroplástico por las islas flotantes y de microplástico, pero la estimación es que en el Atlántico hay 27.000 millones de kilos de nanoplástico en la columna de agua. Lo hemos jodido, clarísimamente. Hemos liberado al medio ambiente una cantidad de material orgánico de síntesis compleja y con aditivos que nadie podía haber imaginado. Acabando, ¿por qué no nos gustan los plásticos? Porque son derivados del petróleo, porque son altamente persistentes, porque se rompen y son fragmentables, porque son bioacumulables y porque hay un alto riesgo de exposición humana. ¿Y son tóxicos? Por supuesto que son tóxicos. Ahora nos dice que si son tóxicos o no. Bueno, dicen, hay microplásticos, pero no sabemos. Llevamos 30 años estudiando la toxicidad endocrina de los polímeros, los oligómeros, los monómeros y los aditivos del plástico. Sabemos todo acerca de los talatos, los perfluorados, los bisfenoles, los parabenos, las benzofenonas, que son los componentes del plástico. Claro que sabemos que los microplásticos son tóxicos. Además, en su paso por el medio ambiente, adhieren compuestos orgánicos persistentes como los COPs o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. También se cargan de gérmenes y contribuyen a la plastisfera. Solamente pasar muy rápido esto para decir que los plásticos están en la placenta y contribuyen a la prematuridad. Todo esto de 2025. Los plásticos están en el colon, los plásticos están en las heces humanas, los plásticos están en el hígado, todo esto es 2022. Los plásticos más abundantes en el pulmón son el polipropileno de las mascarillas, están en el esputo, están en la sangre, están en la leche materna, está del año 2024, están en las placas de ateroma de enfermos operados por arteriosclerosis, o están, este de hace 2 meses en Nature Medicine, están en el cerebro, en forma de microplástico. Y ahora la comunidad científica preguntándose si esto es bueno o es malo. Tío, esto no es bueno. Esto probablemente contribuye a la enfermedad y a las formas mal. De hecho, hay mecanismos claros de toxicidad de los microplásticos, tanto a nivel celular con estrés oxidativo y daño en el ADN, a nivel de organoides como disfunción o a nivel metabólico inmune sobre la reproducción o neurotoxicidad. Todo esto se está produciendo ahora. Es decir, nos vamos a abrumar en los próximos años con datos de exposición de derivados del petróleo, ya sea pesticidas, plásticos o cosméticos, y vamos a estar esperando a que no pase nada. En resumen, la exposición a disruptores endocrinos y microplásticos es universal e inadvertida, dada la ubicuidad de los contaminantes. La exposición es más preocupante para individuos en determinado rango de edad, sobre todo en la infancia, y la mujer, por su carácter hormonal, está en el punto de mira de los mayores efectos indeseables. El tiempo de
precaución ha expirado, el tiempo de la precaución era anticiparse a, ahora lo único que tenemos que hacer es remediar y parar. Lo decía el otro día un editorial de Nature, ya no podemos quitarlo, tendremos que hacer algo para sacar los disruptores endocrinos del mercado y necesidad de cambio en las políticas de producción a todos los tipos, desde alimentaria hasta materiales y control de los productos. Las consecuencias de la exposición están ya siendo visibles: trastornos reproductivos, infertilidad, hipotiroidismo, obesidad, diabetes, cáncer de mama, todo lo que está, lo que vosotros llamáis enfermedades del siglo XXI. Bien. Y ahora más necesario, más que nunca es necesaria la colaboración interdisciplinar. Por eso yo agradezco enormemente a Docinade que un doctorado de ciencia pues diga, bueno, vamos a ver qué están pensando estos de la medicina y de la salud humana, no de la salud pública, sino de la salud individual, que pueda ser de utilidad para la formación de los estudiantes. El conocimiento no pertenece a un solo sector o área profesional y es necesaria la multidisciplinaridad. Parecería que alguien se beneficia eternamente de nuestra falta de comunicación. Por eso me encanta poder estar en este foro durante una tarde de viernes o una mañana de viernes. Gracias por su atención. Aquí está, ahora como me he modernizado, me he ido de Facebook a Instagram, ¿de acuerdo? Y ahora coloco cosas como si fuera un youtuber de estos, cosas en Instagram cada semana, ¿no? Para decir, bueno, lo que hago es leer papers de nuestro grupo o ajenos que se han publicado y que la gente vaya tomando conciencia del asunto. Muchísimas gracias, doctor Olea, por esta exposición tan ejemplificante, tan alarmante, pero que al mismo tiempo nos invita a un llamado, pues, de atención y, más importante, a tomar acciones muy precisas y muy puntuales. Tenemos diferentes comentarios en el chat del Zoom donde de manera muy generalizada le felicitan a usted por esta exposición y por toda la información que muy gentilmente ha compartido que han compartido con nosotros el día de hoy. Tenemos gente conectada no solamente de Costa Rica, sino que hay participación desde Nicaragua, Colombia, Ecuador, México y Guatemala, lo cual denota la importancia que tiene el tema y que ha sido pues una escogencia muy acertada el tenerlo con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles a los que están conectados vía Zoom y a los que nos observan vía redes sociales de que este año el programa de doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo cumple sus 20 años de estar impartiendo pues, el programa académico y como parte de las actividades de este programa, mensualmente llevamos actividades como esta, el Docina de Coloquio, que traemos temas importantes como este y temas de mucha actualidad que no solamente se relacionan pues con el quehacer académico, sino también con nuestra vida cotidiana y nos permite también un acercamiento a esa realidad académica que vivimos desde las investigaciones que realizamos con nuestros estudiantes. Para nosotros, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, que somos las universidades en Costa Rica que promueven este programa de doctorado, ha sido un verdadero placer tenerlos el día de hoy. Por un asunto de tiempo, vamos a ir cerrando la actividad, pero queremos agradecerles a los que han participado el día de hoy y también queremos indicarles que vamos a tener información sobre los próximos coloquios que vamos a tener en nuestra página de Facebook, que sería la página del Docinade, y por supuesto en nuestras redes sociales y la página web vamos a estar posteando esta información. Les adelanto que estamos haciendo gestiones para ver la posibilidad de que el doctor Olea nos acompañe en vivo y a todo color en Costa Rica, pero si lo logramos concretar, vamos a estarles avisando. Doctor Olea, quiero hacerle una pregunta nada más que Por favor. tenemos Por favor, directamente gracias por las palabras y no, con enhorabuena todo gusto. por la iniciativa, ¿no? Yo creo que la multidisciplinariedad esta y lo que estoy leyendo en los comentarios es muy oportuno y ojalá Claro. el programa que tienen ustedes durante todo el año de charlas y de nuevos seminarios pues sea tan iluminador. Dígame. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en la página de Facebook que nos hace doña Hazel Calderón.
Aparte de felicitarlo, le pregunta que si tiene alguna evidencia o existe alguna evidencia de la presencia de microplásticos en agua subterránea. Pues sí, ya hay publicaciones. Es cierto que la mayor parte de investigación se ha investigado en los mares y océanos, ¿no? Porque es donde es tan visible la presencia, en la desembocadura de los grandes ríos, en plásticos que flotan o plásticos que están en el sedimento. Ya sí hay también algún dato sobre presencia de microplásticos. Yo le puedo hacer llegar bibliografía si me lo pasa o si me lo envía a Nolea. Ahí está mi correo nolea@ugr.es y yo le mando de inmediato lo que nosotros hemos leído. Así que hay mucha evidencia de contaminación de productos contenidos en los plásticos, ¿no? Si me pregunta ella si está el fragmento, sí que hay mucha más evidencia de productos como bisfenoles, parabenos, productos farmacéuticos relacionados con los plásticos en sí, pero que sí que hay y le puedo hacer llegar la información. Muchísimas gracias. Doctor Olea, con esto damos por concluida la actividad del día de hoy. Agradecerles, por supuesto, a las personas que han participado en la organización de esta actividad. Patricia, David, por supuesto, al doctor Nicolás Olea, quien muy gentilmente pues, ha sacado de su compleja agenda pues, un espacio para estar con nosotros. A todos los que han estado el día de hoy conectados de forma directa. Para los que no, tenemos la opción de tener la grabación disponible en la página de Facebook del Docinada para que ustedes pues corran la voz de que está esta importante charla disponible y puedan reproducirla y compartirla con las demás personas. Muchísimas gracias, les deseamos pues un excelente día y antes de cerrar le voy a dar el espacio a Patricia pues para que nos dé un importante mensaje. Muchísimas gracias, doctor Moreira. Bueno, primero que todo agradecerle al doctor Nicolás Solea y desearle que su libro sea todo un éxito, ya que hoy compartió esta información con nosotros antes de su publicación y que es importante que se llegue a conocer en los diferentes países porque va a ser de una gran ayuda, porque hay muchas cosas que sabemos como profesiones interdisciplinarias que debemos de trabajar para poder eliminar estos problemas. Sí tenemos solución, no, como decíamos, no hay que alarmarnos, sí hay guías y buenas prácticas para poder revertir estos problemas a la salud y convertirnos en parte de medicina preventiva. Entonces, de parte del DOCINADE, de todos los que están aquí, éxitos en su libro y esperamos que ojalá pueda estar con nosotros en noviembre aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y cualquier información o cualquier cosa por medio del correo del Docinada. Sí, Una doctor. palabra, Patricia. Muchísimas gracias a ti personalmente por el esfuerzo y en la tutela que estás haciendo de la charla y de la posibilidad de que hayamos llegado hoy hasta aquí para estar juntos durante esta tarde. Gracias por los esfuerzos y por tu empeño. Con gusto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a todos y todas y gracias nuevamente, doctor Olea. Vamos a cerrar la transmisión. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hasta luego. Excelente día, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.